Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hay un tema que tenemos años tratándolo por su importancia y es el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, se volvió a tratar todavía más durante la pandemia, luego durante la guerra de Ucrania. Hemos visto cómo productos importantes han duplicado o quintuplicado incluso su precio por distintas circunstancias, tanto con la rotura de la cadena de suministros cuando la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Vemos el trigo, el maíz, hemos visto cómo el presidente de la República ha tenido que tomar medidas en cuanto a subvención de muchísimos productos para que nos lleguen sus derivados a precios, bueno, accesibles. El pan, por ejemplo, cómo hemos logrado mantenerlo a un precio fijo. En fin, es importante la seguridad alimentaria de un país. Ahora tenemos recientemente el paso de este huracán Fiona por el país. Hemos visto que las pérdidas en el sector agropecuario son cuantiosas y todo esto es parte de la prevención y de la planificación. Nos acompañan hoy, está conmigo la comunicadora Ángela Torres, quien de vez en cuando me ayuda en estos menesteres, bueno, después de tantos años trabajando juntas en distintos escenarios. Y Ángela ha traído en esta ocasión a dos profesionales que trabajan en esta área. Les damos la bienvenida a Carlos Sanguinetti. Carlos es ingeniero agrónomo y es especialista en fitosanitaria. Y Manuel Alejandro Cabral, quien es zootenista. Así que se dice. Zootecnista. Zootecnista. Sí. Creemos que es un tema sumamente importante. Claro que sí, Mónica. Y la pena es que tengamos que esperar, como has mencionado tú, eventos específicos a nivel mundial para recordar lo importante de la alimentación. Mucho es lo que hemos desarrollado, la tecnología, la ciencia, los avances. Sin embargo, el mundo no puede existir sin gente y la gente no puede vivir si no come. Entonces, tan sencillo como se sea oye. Tan simple. Tan sencillo como se oye. Señores. Entonces, no es esperar una guerra, no es esperar un fenómeno natural para recordarnos lo importante que es alcanzar que los países tengan su seguridad alimentaria. Y bueno, estos señores que se han dedicado a estudiar profundamente el tema, pues nos van a explicar en el día de hoy eso. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿de qué hablamos? A veces se habla incluso de soberanía alimentaria. ¿A qué se refiere? Señores, el término de soberanía va con la seguridad alimentaria, porque el que no es soberano en cuanto a lo que va a comer es dependiente. Y lo que va a suplir. Ya ellos nos explicarán en términos más técnicos. Exacto. Yo los voy a dejar en manos de Ángela Torres, nos vamos a la pausa y ella continúa con esta entrevista. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Contexto. Y seguimos hablando de seguridad alimentaria con el ingeniero Carlos Sanguinetti y Manuel Alejandro Cabral. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ingeniero Sanguinetti, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, nos estamos refiriendo a la disponibilidad en cantidades y en las calidades, ¿verdad?, en que una población determinada demanda de una cantidad de alimentos. Indudablemente que en nuestro caso, en este momento el país cuenta con alimentos, diríamos, en cantidades y en las calidades suficientes en este momento para continuar alimentando a la población dominicana. Básicamente el país, nuestras estadísticas, hablamos de que nosotros en este momento estamos produciendo
entre el 80 al 85% de la cantidad de alimentos que demanda y consume la población dominicana. Y en lo que se refiere a lo que es la canasta básica alimentaria, y hablamos, diríamos, los alimentos comunes que nuestra población demanda, como es arroz, como es habichuela, plátano, batata, yuca, carne de pollo, hablamos también en este caso de huevos. Entonces, yo diría que ha sido claro y ha sido palpable de que a pesar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la pandemia que nos afectó y que todavía en menor grado, pero que todavía está presente, el país no se ha visto en la necesidad, diríamos, o no se ha visto una escasez. Siempre hay aspectos de especulación, pero real efectivamente estamos en una situación de libre comercio donde es oferta y demanda. Claro. Entonces siempre hay desaprensivos que se aprovechan de las situaciones y a veces se dan escaseces reales por situaciones diríamos, problemas climáticos, como en este caso, de que el huracán Fiona va a impactar e impactó algunos rubros, ¿verdad?, de la producción nacional. Eso. Bueno, siempre he destacado, y eso ustedes me lo confirmarán, Manuel, que nosotros somos bendecidos porque tenemos una tierra fértil en gran medida, incluso en zonas en que pareciera o pudiéramos entender que no se da nada. Aquí es posible sembrar y tener un cultivo de alta calidad y que nuestras cuencas acuíferas pues son suficientes, según me han explicado, como para poder mantener esos cultivos en buen estado. Que a veces hay que analizar qué tan bueno ha sido ser bendecido con el clima que hemos sido bendecidos en este país, porque muchas veces los países que no tenemos que prepararnos para el invierno, no nos planificamos, como los países del norte, que por lo general son más ricos y más desarrollados, a pesar de no contar con climas tan favorables. Entonces se pregunta uno, ¿será esto realmente una bendición o actuará en contra de nosotros? Que es una de las grandes debilidades que nosotros tenemos a la hora de producir. Bueno, pero estábamos hablando de un asunto de educación y de conciencia de la población. Y ante situaciones que a nivel mundial en el planeta Tierra se vienen viendo que independientemente de esa bendición especial, pues no tocan. O sea, el tema del cambio climático no estamos exentos. Estamos en una línea de huracanes que siempre es como una espada blandiéndose sobre el territorio, que el mal día más claro llueve. Y si bien es cierto que la lluvia es buena, en exceso o en su defecto también puede impactar los cultivos. Así es. Mira, yo creo que hay un aspecto básico que es la planificación. Y más que la planificación, yo creo mucho en lo que es la zonificación de cultivo. No todas las tierras son aptas de manera lineal para todos los rubros de producción. Y más aún, yo creo que hoy día reviste un tema importantísimo la investigación, sea investigación básica o investigación de validación, porque nos enfrentamos a un cambio climático que es palpable, ¿verdad?, que nos afecta. Entonces, tenemos que buscar respuestas de los materiales genéticos que tenemos, llámese los germoplasmas, ¿verdad?, para empezar a ver, bajo esta variabilidad climática, cuáles, en base a la zonificación, son los que mejor se adaptan. ¿Para qué? Para que no haya un problema de escasez, y esa escasez se va a dar porque posiblemente los materiales que tenemos con el cambio climático, ya su nivel de productividad ha sido afectado.
viendo otros factores que hoy día son muy importantes, que tiene que ver también con la degradación de los suelos, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentamos, tenemos que empezar, diríamos, a reinventar muchas cosas que hemos venido haciendo de manera práctica, ¿verdad? En los últimos 50, 60 años. Entonces, hoy día las cosas han cambiado. Entonces, tenemos que sentarnos a planificar y tomar herramientas de investigación para dar respuestas, para que verdaderamente si estamos pensando no solamente en seguridad, sino en soberanía, de que tengamos todos los alimentos en las cantidades y en las calidades que la población demanda, ¿verdad? Entonces, tenemos que sentarnos y hay que empezar a volver a la investigación. Curiosamente, si vemos la participación dentro del Producto Interno Bruto del país, apenas un 0.3% se invierte en investigación, cuando países de la región, llámese Costa Rica, llámese Guatemala, llámese, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, Colombia, invierten 3 veces lo que nosotros invertimos del Producto Interno Bruto. Ellos invierten entre un 1 y hasta un 1.5% y hasta un 2%, un 2.5% casi el caso de Argentina. Entonces tenemos que sentarnos y volver a retomar aspectos básicos, cruciales, para que verdaderamente pudiéramos hablar en mediano plazo en seguridad y soberanía agroalimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, recogemos un poco y nos referimos a que nuestra población, nuestra tierra, tenga la capacidad de producir los alimentos que necesitamos aquí. Cuando hablamos de soberanía, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que la cantidad de productos que tenemos suple, por lo menos, vamos a hablar entre el 95 y el 98% de la demanda nacional. Todavía tenemos un recorrido que hacer. Se habla de que estamos produciendo entre el 80 y el 85%. Entonces, tenemos todavía una brecha que tenemos que crecer para empezar a hablar de soberanía. El tema es que tú puedes tener seguridad alimentaria sin tener la soberanía. Tú puedes importar lo que tú requieres, como hay pequeñas islas que no pueden producir todo lo que necesitan, pero lo importan y así obtienen una seguridad alimentaria. Sin embargo, son, como decía Mónica, dependientes de las situaciones externas. Quizá por esa razón nosotros no nos hemos visto tan afectados con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra. En términos de producción de alimentos y de seguridad alimentaria, en este país no ha tenido el impacto que quizá en muchos otros lugares sí ha afectado. Con guerra y sin guerra. O sea, pero y quizás la aspiración no sería poder suplir a la población de sus necesidades de manera local sin tener que exportar, y que al contrario tuviéramos un excedente, que el excedente sea exportable. Sí, mira, siempre va a haber una brecha de importaciones. Por ejemplo, aquí a nivel de ciudad y en los pueblos hay un consumo alto de harina de trigo, ¿verdad? Básicamente en los panes, bizcochos y todos esos derivados, ¿verdad?, de la harina. Nuestras condiciones agroclimatológicas no nos permiten cultivar el trigo. O sea, siempre vamos a importar trigo. En lo que respecta a grasas comestibles, yo pienso que tenemos oportunidades. Hemos crecido en la parte de palma africana para la demanda de aceites. Antes éramos productores de maní, hoy no somos productores de maní. Eso quiere decir que tenemos un componente muy alto de grasas comestibles de importación. Ok, luego se irán buscando y el país trabajará. Por ejemplo, hay una oportunidad grande en aguacate. El aguacate, donde nosotros hablamos de que tenemos más de 25,000 hectáreas de aguacate, exportamos fruta, pero hay un excedente que podemos transformarlo en grasa, en aceite de aguacate, que se compara en cuanto a calidad, en cuanto a los aspectos de salud con el aceite de oliva. Entonces tenemos oportunidades para trabajar
y para transformar productos que tenemos excedentes. Yo también creo que nosotros no es necesario producir todo lo que yo creo que lo más conveniente para nosotros es especializarnos en lo que sí nosotros hacemos bien y lo que podamos importar, porque hay productos que ya hay otros países que son más eficientes en la producción de esos rubros. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a hacer un esfuerzo que nos tomaría décadas posiblemente para alcanzar los niveles de eficiencia productiva que ya otros países tienen, cuando lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en aquellos productos que ya sí tenemos experiencia, que ya se nos dan muy bien? Oye, me encanta esto como ustedes los exponen, porque me lleva a otro concepto. Primero, la unidad universal. Todos nos necesitamos, unos y otros. Nadie es capaz de vivir absolutamente solo. Entonces, es lo que acaban de explicar. Si yo soy bueno en esto y tú eres bueno en otro, entonces lo que sucedía desde la época del trueque, vamos a intercambiar. Ahora, también hay otra invitación que veo ahí y es vamos a reeducarnos, vamos a cambiar hábitos, algunos hábitos alimenticios que demandan, o sea, puedan permitir el uso mayor de lo que sí producimos. Así es. O sea, lo que hablabas con el aguacate, o sea, aquí no tenemos cultura de la siembra y de los campos de olivos, que sí lo hay en otras ciudades, en otros países, y que son orgullos de eso. O sea, que cada vez más yo creo que la tendencia va dirigida a atender la seguridad nutricional más que la seguridad alimentaria. Las enfermedades que están matando hoy son las no transmisibles, son la diabetes, la obesidad, producto de la mala alimentación. Entonces, por ahí, eso que usted mencionaba, las dietas, modificar la dieta y atender la seguridad nutricional, que cada día es más importante, incluso que la misma seguridad alimentaria. Gracias a Dios, en este país hemos avanzado mucho en términos de seguridad alimentaria. Ahora tenemos que trabajar arduamente con la seguridad nutricional. Bueno, entonces eso, vamos a hacer una pausa aquí y entonces vamos a hablar de eso. No es solamente comer, sino comer bien. No se muevan, quédense con nosotros. Gracias por acompañarnos en Contexto. Hablamos con el ingeniero Carlos Sanguintín y Manuel Cabral, ingeniero agrónomo, especialista en fitosanitario y Manuel zootecnista, licenciado en producción animal. Y hablamos en el segmento anterior de lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Ahora, no basta comer suficiente. Para mantenernos vivos, sanos, productivos, tenemos que comer bien. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestro cuerpo, no solamente en cantidad, en calidad y quizás algunas condiciones específicas. ¿Cuáles son esos otros elementos que son importantes para consumir? Ya seamos veganos, vegetarianos, omnívoros, carnívoros, pero ¿qué es lo importante para que nuestra alimentación contribuya a la sanidad de nuestro cuerpo? Nosotros debemos suplir los macro y los micronutrientes, que para los seres humanos todo es igual. Sea que usted haya decidido no comer cierto macronutriente, bueno, o comerlo desde otra fuente, pero al final todos necesitamos carbohidratos, necesitamos proteínas, necesitamos grasa. ¿De dónde la consigamos? Bueno, ya eso es decisión suya. Mientras nosotros suplamos los macro y los micronutrientes de manera adecuada y sobre todo de fuentes naturales, que es lo ideal, vamos a estar bien. El problema está cuando alteramos nuestras dietas, ya sea por moda o por cultura antigua, porque por ejemplo... O por convicción también. Exactamente, porque en términos culturales el dominicano por lo general consume mucho carbohidrato, pero mucho carbohidrato proveniente de los víveres, de la harina,
Y ahora hay una tendencia a reducir el consumo de carne, que no lo veo mal, pero es importante, porque es una fuente de proteína importantísima que es muy necesaria para el cuerpo humano. Por eso es importante que en este sentido nos eduquemos sobre qué comemos y cuál es el impacto que tiene eso que comemos en el medio ambiente y en nuestro organismo. Por ahí va la cosa. También he oído, ustedes me confirmarán y abundarán sobre eso, que la manera en que se cultiva, o sea, porque cómo impacta positiva o negativamente los fertilizantes, los pesticidas, y en eso, San Quintín, tienes experiencia, no solamente académica, sino funcional. Sí, es un tema realmente para mí apasionante. Mira, como decía Manuel Alejandro, necesitamos suplirnos, ¿verdad?, de carbohidratos, proteínas, etcétera, para nutrirnos. Ahora, ese producto tiene que ser inocuo. Ese producto es para alimentarnos. ¿Y qué pasa? Si en la cadena de producción, vamos a hablar desde el productor hasta el empaque final, no se hacen monitoreos y se trabaja básicamente con lo que tiene que llamarse buenas prácticas agropecuarias. Y estamos hablando que hay protocolos de manejo y uso, ¿verdad?, de todas las sustancias químicas u orgánicas que van a coadyuvar para controlar plagas y enfermedades para que haya un nivel adecuado de productividad. O sea, los cultivos van a ser atacados, ¿verdad?, por plagas y enfermedades. Entonces, hay sistemas de producción convencional donde se usan químicos y hay sistemas que son sistemas orgánicos donde no se usan químicos o se usan sustancias de origen natural. ¿Qué se busca? Se busca que en esa primera etapa de cultivo un mal uso de un químico no vaya a tener un residuo tóxico que va a impactar la salud de ese consumidor. El alimento claramente tiene que ser para proveer salud, no para enfermarte. Claro. Y si ese alimento lleva un residuo de plaguicidas que está por encima de los límites máximos permitidos, ojo, no quiere decir que un producto, si tiene una cantidad que se expresan en parte por millón, y estamos hablando de 1 miligramo en 1000 kilos de producto, es prácticamente nada. Entonces, se establecen los países, establecen tolerancias, y esa tolerancia, si tú la sobrepasas, se convierte en un residuo ilegal porque va a impactar la salud del consumidor. Entonces, tenemos que educar, tenemos que trabajar desde el productor y en la cadena de empaque. Igualmente, si tú estás usando una calidad de agua que viene contaminada de una fuente con un coliforme, llámese Escherichia coli, llámese Giardia, cualquiera de esos microorganismos, va a impactar la salud. Entonces, tenemos que asegurarnos y tenemos que educar tanto el productor como la cadena de valor para que ese producto se maneje de manera adecuada para que no impacte la salud del consumidor. Yo creo que, San Quintín, usted ha dicho algo clave y es la educación del productor, sobre todo en los países como el nuestro, donde quizá los órganos reguladores no tienen todos los recursos para hacer un monitoreo súper eficiente de este tipo de cosas. La educación del productor va a permitir que este tipo de conductas se establezcan, se fijan en el campo. Recuerdo yo realizando mi tesis en el tema de ovejas, donde nosotros evaluábamos diferentes tipos de parasitantes. Había uno en específico que se podía observar en la finca, al uno ver las heces en el campo, que no se degradaban de manera igual. ¿Por qué? Porque los insectos no iban a degradar esas heces. Entonces no se fertilizaba el campo igual. Y muchas veces este tipo de malas prácticas de aplicación de plaguicida afectan también en el medio ambiente y en el equilibrio del ecosistema. Si nos fijamos, hay zonas del país,
muy productora, donde los insectos que fungen como control biológico son prácticamente inexistentes o existe una población muy baja. Porque cuando yo aplico un plaguicida de manera inadecuada, de manera muy intensiva, yo afecto todo. Todo el ecosistema. Todo ¿no? el ecosistema y creo un desequilibrio que al final afecta al productor, con el mismo del ganado. En la finca donde no se utilizaba este control de parásitos, las heces fecales se degradaban más, se incorporaban en el suelo más rápido, lo cual se convertía en mayor fertilidad del suelo y mayor producción de pastos. Espérame, déjame ver si yo entiendo esto. La calidad del alimento del animal, ¿verdad que sí? Se va a evidenciar en el momento de sus desechos, ¿verdad que sí? De sus heces. Entonces ahí juegan un papel los insectos, o sea... Era un desparasitante que se le aplicaba a este animal. Entonces, dependiendo del tipo de desparasitante, habían heces que se degradaban rápido. ¿Por qué? Porque los insectos eran apetecibles para los insectos. Es como un hamburger de McDonald's. Usted lo deja afuera, un hamburger de McDonald's, un hamburger de alguna cadena de comida rápida. Eso no coge nada. ¿Por qué? Porque los insectos, los animales saben que eso no es lo que ellos andan buscando. ¿Me entienden? Hay un aspecto interesante que él quiere destacar. Miren, cualquier mala práctica no solamente va a afectar, diríamos, al consumidor final. Hoy día se habla de lo que se llama la cadena trófica y es todos los microorganismos. O sea, si en el suelo tú haces una mala dosificación, tú vas a impactar la fauna de microorganismos que te van a degradar materia orgánica y por ende te van a convertir desechos orgánicos en humus, que al final es nitrógeno, es fertilización. En el caso que él hablaba, el desparasitante, que era un químico, estaba haciendo que las heces fecales de esa oveja no se degradara a ritmo de que debía degradarse. ¿Qué estaba pasando? Estaba interfiriendo con los microorganismos que degradan esas heces, o sea, lo estaba afectando. O sea, no se veía posiblemente en el organismo, en el propio animal, pero había un problema de residuos a un nivel tal que no permitía que las heces se degradaran. O sea, esa sustancia activa estaba impactando la degradación de esa materia orgánica. Claro. Mira qué interesante. Y vuelvo yo al concepto en el que creo, como todos somos necesarios, cómo cada quien tiene su función, cómo los insectos que quizás a veces queremos eliminar y que es necesario eliminar para poder tener un buen cultivo, dan información. Tienen una función y te dan una información de la calidad de lo que están consumiendo los animales, incluso de lo que estamos consumiendo nosotros y de lo que estamos aplicando a la tierra, al suelo, que a final de cuentas creo que se transmite entonces en el producto final, que es el fruto o el vegetal, lo que sea. Claro, sí, porque todo producto tiene una tasa de degradación. Entonces, por ejemplo, las normas internacionales y nuestra propia ley, la ley 311 y el reglamento 32288 sobre uso y manejo de plaguicida, establece en unas normativas para cada químico cuáles son los tiempos de carencia. Y cuando hablamos de tiempo de carencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo que transcurre entre la última aplicación de un producto a la cosecha. O sea, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, el producto tiene que degradarse. ¿Por qué? Porque si no, cuando llegue la cosecha, van a haber residuos que se consideran ilegales. ¿Por qué? Porque están en una cantidad tal que pueden impactar la salud del consumidor. Y hoy día los países definen y tienen normativa. Por ejemplo, Estados Unidos en el año 2011 sacó una nueva ley, la nueva ley sobre sanidad y básicamente sobre residuos de plaguicida, que es la ley FITMA, que tenía que ver claramente donde ellos establecían cuáles eran los productos que tenían tolerancia, cuáles eran los permitidos y cuáles no, pero todavía más,
habían régimen de consecuencia, no solamente para el productor, si no hacía la cosa de manera correcta, sino para el exportador. El exportador tiene que asegurarse de que ese productor, donde él se abastece, cumple las normas establecidas para que ese producto, ese alimento, no llegue con residuos ilegales a Estados Unidos. Que sobre todo, diría yo que la parte más importante es la última aplicación que se hace de esto. O sea, respetar el tiempo antes de la cosecha, ya sea del animal o de la planta. Darle un tiempo prudente de la última aplicación de estos químicos a este momento. Y sobre todo, las nuevas tecnologías, utilizar, porque ya hay tecnologías que permiten atacar patógenos específicos. Entonces, sí, siempre en los cultivos hay uno que es el que da más problemas. Entonces, si nosotros todavía tenemos que desarrollar un poco más y sobre todo hacerlo comercial, pero ya hay tecnologías que nos permiten atacar específicamente ciertos insectos, ciertos patógenos. Sí, y por ahí es que yo creo que va la cosa. Es un término nuevo, es la agricultura de precisión. Hoy día, ¿hacia dónde va la agricultura? La agricultura va a que hayan, diríamos, tecnologías predictivas que en base a condiciones climatológicas, en base a fenología del cultivo, te está diciendo en qué tiempo tú debes aplicar. Y se hablan hoy día, y se habla siempre, de umbrales económicos. ¿Qué es un umbral? Un umbral te está diciendo en el momento en que el nivel de población de plagas que te está afectando, tú debes o no hacer una aplicación. Hay que educar y volvemos a trabajar de que hay que insistir. ¿Por qué? Porque tú no puedes aplicar un químico sencillamente porque tú fuiste y encontraste 1 o 2 insectos que te estaban atacando. Hay niveles de daño que te va a decir que llegaste al umbral donde el nivel de daño está por encima, ¿verdad?, del costo esperado y que te va a impactar la productividad y por ende el rendimiento del cultivo. Igual pasa cuando ya el cultivo está totalmente lleno del patógeno. Y muchas veces eso es lo que pasa. Cuando nos venimos a dar cuenta, ya es tarde. Entonces, esa tecnología, esa agricultura de precisión es la que nos va a permitir actuar en el tiempo adecuado. Bueno, aquí estamos hablando de nivel de conciencia, de educación, de regulación y de sanciones cuando no se cumplan la regulación, pero sobre todo un nivel de conciencia del mismo consumidor para saber qué consumo y cuándo y cómo yo contribuyo también a que se respeten esas normas. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a seguir hablando de algo, y quiero que toquemos algo que yo creo que está muy de moda, y es, o es moda o es conciencia, pero qué son orgánicos y qué no son orgánicos. Quédense con nosotros que regresamos de enseguida. Gracias por seguir aquí con nosotros en Contexto. Hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de fertilizantes, de químicos, y hablamos de inocuidad, hablamos de alimentación, hablamos de vida, hablamos del ser humano y una vida sana, pues habitando el planeta para poder seguir desarrollando tecnología, para ir avanzando en la ciencia, pero necesitamos seres humanos alimentados y sanos. Nos acompaña el ingeniero Carlos San Quintín y Manuel Alejandro Cabral para hablar de estos temas. Y pues hemos visto en los últimos tiempos que se habla mucho de alimentos orgánicos. Pareciera que se ha convertido en una moda. Y todo tiene algo bueno. La moda siempre y cuando
lleve un nivel de conciencia, de poder respetar y cuidar nuestro cuerpo con el producto que nos mantiene vivos y sanos, que es la alimentación. ¿Cómo sé yo que un alimento es realmente inocuo, es sano, es orgánico? Ese tema yo creo que es muy de Manuel Alejandro. Que yo lo he tocado muchas veces, me gustaría, pero bueno, le voy a decir, porque en la universidad a mí me enseñaron, yo di química orgánica, y para mí lo orgánico es lo que tiene una molécula de carbono, que es muy distinto a lo que la gente conoce como orgánico. Lo que la gente conoce como orgánico, que fue lo que se comercializó, lo que se vendió, fue el tema de la etiqueta orgánica, un registro, una certificación que bajo ciertos criterios se puede clasificar un producto orgánico. En este país, como en el resto de países, hay un órgano regulador que tiene sus reglas y le pone un sello, un sticker al orgánico, que yo creo que ahora lo que viene, ya he visto mucho énfasis en el tema de bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, que esa va a ser la próxima tendencia de orgánico. Para mí, lo orgánico no es más que ciertos patrones o criterios de producción que responden a una marca, que es la marca orgánica. Hay un aspecto que tiene que ver también con química de síntesis. En lo que es la agricultura, se dividió lo que era agricultura convencional y lo que era agricultura orgánica pura. ¿Y qué vemos? Vemos de que nacieron certificadoras que en todo el proceso de producción no entran productos químicos de síntesis, básicamente productos inorgánicos. Normalmente los químicos de síntesis en su mayoría son moléculas inorgánicas. Entonces, ¿qué pasa? Esas certificadoras hacen análisis de residuos y determinan si hay un químico de síntesis, una traza de producto, automáticamente ese producto queda descalificado como orgánico. En un producto orgánico donde tú te certificas, todo tu proceso va a usar preparados, pero diríamos de origen orgánico. Va a usar, por ejemplo, extractos vegetales para controlar insectos, va a utilizar insectos depredadores para controlar a su vez otros insectos. O sea, no entran moléculas de síntesis química. En teoría. En teoría. Sí se viola, y de hecho hay casos en que se viole cuando llegan a los lugares de inspección, básicamente ya los países que importan productos orgánicos hacen análisis. Y hay aquí entidades certificadoras que también te van monitoreando en tu proceso de producción y van revisando en todo el ciclo de producción que tú usaste para detectar si en algún momento del ciclo de producción tú usaste algún producto de síntesis. Entonces, ahí entra... ¿En todo el ciclo de producción o en la etapa final? No, en todo el ciclo de producción. Te monitorean en todo el ciclo de producción, la certificadora. Ahora bien, que ahí es donde va mi cosa, el examen de laboratorio solo te dice si al final tú lo usaste, si quedan residuos de estropalulicida. Por ejemplo, en ciertos frutales, al inicio de la plantación, muchos de estos frutales que van destinados a la producción orgánica, que según la certificación, esa finca debe tener 3, 5 años sin utilizar este tipo de químicos, pero sabemos que en la práctica se utilizan este tipo de fertilizantes sintéticos para ayudar a la planta. ¿Por qué? Porque el productor dice, bueno, esta planta dentro de 3 años que va a producir, dentro de 2 años que va a producir. Y al final, lo que tú necesitas, claro, se supone que hay un ente que va a estar revisándote y eso, pero al final el papelito que te va a decir si lo tuyo es orgánico o no, es una prueba de laboratorio que te va a medir si quedan residuos de plaguicida sintética. Hay una bitácora en las fincas de producción orgánica donde cada aplicación tú tienes que registrar qué usaste. Entonces, ojo, el proceso inicial de una certificación orgánica es compleja. Por ejemplo, si en un suelo que tenía agricultura convencional, tú tienes un residuo de un herbicida o tú tienes un residuo de un químico,
y es residual, si tú no agotaste el tiempo en que ese suelo tenía que estar en barbecho, sin producción comercial, tú puedes tener un residuo ilegal en esa producción orgánica. Entonces, hay una serie de aspectos que se establecen antes de tú convertirte per se en un productor para evitar de que haya alguna situación o de agua. Ojo, tú puedes tener una contaminación de un químico en el agua de riego que tú estás usando. Entonces, se toman en cuenta una serie de factores, ¿verdad?, de manejo y protocolos para tú poder certificarte como productor orgánico. Usted sabe que también otra cosa que llama mi atención con el tema que no es 100% el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, porque sí hay ciertos fertilizantes y plaguicidas que aunque sean sintéticos son de bandas amarillas, bandas baja azul. toxicidad. No, baja toxicidad, exactamente, Baja toxicidad. exactamente. Entonces, esos sí son permitidos, aunque sean sintéticos. Por eso es que yo digo que para mí lo orgánico es una marca. No, en la agricultura orgánica, a menos que sea un fertilizante o que sea, diríamos, un extracto de origen orgánico y que está tipificado desde el punto de vista toxicológico en franja verde, que es ligeramente tóxico, hay diferentes grados de toxicidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que registrar también ese producto en sanidad vegetal. De manera antojadiza, tú dices, este producto, que es un extracto, que yo lo saqué de la cola de caballo, ¿verdad?, lo voy a utilizar. No, tú tienes que haber tenido un registro de ese producto porque en el proceso tú puedes tener alguna contaminación que va a aparecer al final en el momento de la cosecha y ya te va a descalificar como una producción orgánica. Ahora, yo digo, los químicos de síntesis están permitidos. Ahora, tú lo que no puedes sobrepasar los límites máximos permitidos, porque se establecen en los países lo que se llama una ingestión diaria admisible y tiene que ver con la cultura de consumo. ¿Quién se puede intoxicar más rápido con un residuo ilegal en arroz? ¿Un americano o un dominicano? ¿Quién come más arroz? El dominicano. Los chinos. O el dominicano, o un arroz dominicano. ¿Por qué? Porque tú puedes lograr una intoxicación con residuo más rápido de un norteamericano en papa, porque va a ingerir la dosis máxima que le va a causar un impacto a su salud, ¿verdad?, en un tiempo relativamente corto por la cantidad de papa que él come en el año. Entonces, se establecen residuos máximos permitidos en cada químico. Yo creo, sobre todo en este país, que el problema con los químicos, más que en el químico que uno ingiere a través de los alimentos, son los químicos que uno obtiene a través del medio ambiente. Sabemos que hay zonas de este país donde se ha encontrado incluso químicos en la leche materna de las mujeres, pero no es porque lo obtienen a través de los alimentos, sino que están en el medio. Decía un profesor mío de la universidad que en este país lo que matan no es los químicos, lo que mata es el hambre. Entonces, yo lo que creo que nosotros deberíamos enfocarnos mejor en ese impacto que tiene nuestra agricultura en el medio ambiente y aprovechar las tecnologías disponibles que son eficientes de manera adecuada. Siempre y cuando lo hagamos de una manera adecuada, que respetemos el tiempo de descanso que tiene que tener el producto antes de la cosecha sin que le apliquemos, podemos producir de manera inocua y ser eficientes. A mí yo todavía no he comprado mucho de que los productos orgánicos saben mejor, que son más bonitos. Yo creo que hay que producir mucho alimento, claro, bajar el precio de los alimentos y respetar al medio ambiente. Claro, y la producción orgánica en este momento no es suficiente para alimentar la población del mundo. O sea, tenemos que educar, es un problema de educación. Tenemos que educar, tenemos que aplicar régimen de consecuencias, ¿verdad? Claro. Y tenemos que insistir, ¿por qué? Porque la agricultura orgánica per se no va a alimentar al mundo. Es un nicho de mercado interesante, exacto, es muy importante. Ahora, tenemos que seguir educando para que esa agricultura convencional siga proporcionándole al país soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con el aspecto de inocuidad.
Yo estoy aquí, señores, todavía disfrutando lo que para mí yo creo que ha sido un experimento social, porque se me han revelado y evidenciado tantas cosas en las que yo creo, y una de ellas la importancia del balance entre la experiencia y los cuestionamientos de la juventud. Lo importante que es crear, San Quintín, ese relevo generacional que necesitamos en todas las áreas de la población, pero de manera muy especial en el área agrícola, en el área agropecuaria. Ya han visto ustedes cómo es posible que la experiencia con la fuerza y la inquietud de la juventud se unan y puedan en respeto compartir pareceres para poder nutrirse unos con otros. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos en todas las áreas, el saber cuándo es el momento de nosotros de convertirnos en asesores, en guías, para impulsar una nueva generación que es los jóvenes de hoy, como siempre digo, pues son los constructores de nuestro futuro, los que nos van a permitir, pues en el momento de nuestro retiro, si se quiere llamar así, que no sea un retiro improductivo, sino aportando desde nuestra experiencia a quienes ya tienen la fuerza, la energía, el disco duro del cerebro está más despejado para poder ver cosas que nosotras, que la costumbre a veces pues nos limitan, porque ya confiamos más en lo que hemos probado, pero el mundo es dinámico, permanentemente cambiante, y esa danza entre todas estas cosas que hemos visto, viendo cómo somos necesarios, cómo somos útiles, que lo que debemos hacer es aprender a coexistir en cooperación para crear un mundo mejor cada vez. Así es. Yo creo que últimamente con la revolución del bienestar y el despertar de la conciencia, sobre todo de los jóvenes, el sector agropecuario se ha vuelto a poner de moda. Y cuánto lo necesita el sector agropecuario en este momento, de que los jóvenes se interesen por la producción, cómo se produce, y cuántas oportunidades hay realmente de que los jóvenes se inserten en el mercado laboral del sector agropecuario hoy en día. Y por supuesto, no me gustaría terminar el programa sin hablar algo que San Quintín ha tocado muy rápidamente, pero que es vital, es la investigación. Creo que la investigación es una buena inversión, porque el desarrollo sostenible lo garantiza en gran medida la investigación. O sea, ya los tiempos de prueba y error debieran disminuir, y con una buena investigación podemos identificar cuáles son las necesidades y las posibilidades que tenemos en todos los aspectos, o sea, en todo. Pero estamos hablando de esto, que es vida de la agricultura. Hablabas ahí de unos porcentajes y cómo nos quedamos, República Dominicana, tan por debajo en la inversión a la investigación y a la investigación agropecuaria. Y como hablaba Manuel Alejandro ahora también, forestal, del medio ambiente. Cómo vemos el impacto pues del cambio climático y cómo debemos cuidar este nido. Dice mi hermano que el único animal que ha visto que destruye su nido pues es el ser humano. O sea, hacer conciencia de que no podemos destruir la casa que nos acoge, nuestro nido. ¿Ven? Así es. Yo reflexionaba una experiencia personal en mis años de trabajar en la parte agroquímico. Hay una empresa cañera que a mí siempre me llamó la atención, y yo vi que el sector cañero dominicano prácticamente desapareció, y yo veía que esta gente crecían y se mantenían. Y un día me puse a hurgar con algunos amigos que trabajan en la empresa, y vi que esta gente han zonificado sus materiales genéticos de caña, porque ellos mantienen permanentemente investigación y saben
¿En qué condiciones de suelo? ¿En qué zona? ¿Qué respuesta hay a fertilizante? ¿Qué respuesta hay a madurez o maduración, diríamos, artificial con químico? Entonces yo decía, pero con razón esta gente son eficientes y ganan dinero y dicen que la caña es rentable, pero se mantienen investigando de manera permanente. Están asegurando que ese germoplasma que ellos llevan al campo está en las condiciones adecuadas que ellos investigaron para que haya una respuesta de productividad en biomasa y en brix para convertirlo en azúcar. Entonces, la investigación debe ser permanente, debe ser continua, porque la población crece, la demanda de alimentos crece en la medida de que los pueblos cambian su nivel adquisitivo. Entonces, tenemos un reto y es seguir fortaleciendo la investigación. Y es que sin investigación no hay innovación y sin innovación no hay desarrollo. O sea que eso es. Señores, muchísimas gracias. Yo sé que hay tema para muchísimos otros programas y vamos a negociar con Mónica porque creo que debemos seguir hablando de alimentos, de agricultura, de medio ambiente, de vida en el planeta. Gracias, Manuel Alejandro. Gracias, Carlos San Quintín. Gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta el próximo programa cuando Mónica también estará con ustedes.